Todo esto nosotros tenemos que irnos más de ese ruido del intradía para ampliar las miradas, comprender qué está pasando, mirar al contexto, a la estrategia. Pedro Pérez Riu, gestor de cartera, responsable de renta fija y análisis macro en Ant Asset Management, bienvenido. Gracias por tenerme, buenos días. Gracias a ti por estar un día además como el de hoy. Todos están siendo días intensos, pero la guerra comercial, esa guerra arancelaria, parece que ha cambiado de escenario, ¿o no? Ayer Trump decía lo que el lunes se desmentía desde la Casa Blanca, que no iba a haber pausa, finalmente hay pausa, pero eso sí llega después de haber visto ese susto en el mercado de bonos. ¿Cómo estáis leyendo lo que está pasando? A ver, hay que desligar lo que ha pasado en los mercados, no tanto la caída en la bolsa, sino lo que ha pasado en los mercados de renta fija en Estados Unidos, porque ahí sí que ha habido una disrupción, y en el dólar, en cierto modo, considerable, y si quieres hablamos después de eso. Pero lo que es los aranceles es lo mismo. Yo, francamente, se mantienen los aranceles al acero, los automóviles y el aluminio. Probablemente haya más aranceles sectoriales, probablemente a farmacia, a productos farmacéuticos y probablemente a semiconductores. Y hay lo que llaman los americanos un blanket tariff del 10%, eso se mantiene para todos. Es decir, ya solo con eso ya tienes una subida sustancial del arancel medio con respecto a lo que había pues el 14 de enero, ¿no? Cuando entraron ahí. La gran diferencia, evidentemente, son los aranceles a China. Entre un arancel a China del 54% y de 104%, la diferencia en arancel medio es aproximadamente 7 puntos porcentuales. Es decir, tal y como están las cosas, sigue habiendo una subida de aranceles del 21%, del 21 puntos, vamos, sobre del 1,5% que había antes aproximadamente, con muchos productos industriales entrando sin arancel, ahora están en 21,2, 21,3, había una subida del 20%, entonces, de 20 puntos porcentuales. La diferencia entre ayer y hoy es que por fin vemos un poco por dónde negocia Trump, qué es lo que quiere hacer, porque hasta hace poco daba la impresión de que todo era, que todos los headlines, todos los titulares eran negativos, ¿no? Ahora ya sabemos un poquito por dónde vamos. Vamos hacia aranceles entre el 10-15% a todo el mundo y aranceles de probablemente, espero que los baje, espero que haya una negociación del 50% de China, que es en línea con lo que se esperaba antes durante las elecciones, que es lo que más o menos, quien es ahora el secretario de Comercio Exterior americano, Jamieson Greer, había dicho. Te decías precisamente en esta puesta de análisis de cómo de alguna manera se han subido esos aranceles. Hemos escuchado a Trump decir que estaba bien la subida de ayer de Wall Street, que a él no le preocupaba la caída de ese mercado de Wall Street, que por otra parte alimenta mucho a sus votantes, pero las palabras de Trump, bien rodeado de la Casa Blanca, llegaban en una jornada en la que lo que destacaba esa venta masiva de bonos, donde ahí estaba ese rumor de, bueno, es que China no está respondiendo porque lo que está haciendo es vender deuda, pero ese objetivo del bono sí lo ha tenido Trump en su punto de mira. Decías, vamos a hablar de lo que ha pasado, esa disrupción que ha sucedido en la renta fija americana. Eso es probablemente lo más importante que pasó en los últimos 3 días, y aparte de una disrupción completa de cómo funciona el mercado de treasuries en particular. El problema que tienes, yo no creo que China haya ido vendiendo treasuries, y si los ha ido vendiendo, tiene 680.000 millones de treasuries en cartera, y si los ha ido vendiendo, el dólar ha caído muchísimo más. Evidentemente hubo parte de eso, pero no necesariamente de China, y si los vendió fue directamente a cash, si no hubiera salido el dólar mucho peor parado. Lo que ha ocurrido es un masivo desapalancamiento de trades, de posiciones que llevan existiendo muchos años en Estados Unidos. El basis trade, dólar contra futuros long basis, y ha habido una clarísima preferencia por la liquidez, y se vio el otro día en la caída brutal de los spreads de swaps contra treasuries, que llegaron a menos 63%, puntos básicos, perdón. Esa caída es un cambio brutal desde el punto de vista de cómo se financia, es decir, el treasury americano se financia a 60 puntos básicos más de lo que el mercado de swaps
es decir, los bancos entre ellos se prestan el swap, ¿no? Eso es, vamos, es una caída absolutamente increíble, ha cambiado completamente la estructura financiera y es lo que de verdad probablemente le dio miedo a la Fed. ¿Por qué está ocurriendo esto? En parte, los swaps spreads, los diferenciales llevan siendo negativos muchos años. ¿Por qué? Porque los bancos americanos tienen una regla de capital que se llama el SLR, Supplemental Leverage Ratio, en el que ellos tienen que tener un 100% de capital sobre sus activos totales, incluido treasuries e incluido sus reservas. Eso pone un tope enorme a las compras de treasuries por parte de los bancos. Eso y lo que pasó el otro día, que es una salida directa hacia cash, es decir, una preferencia por la liquidez, es lo que ha llevado a una disrupción terrible del mercado de treasuries americano. Yo creo que es lo que de verdad les preocupaba, sobre todo a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que llevaba meses diciendo antes ya de las elecciones que lo que querían era una bajada de los tipos a largo plazo, y había varias cosas que estaban pensando. Una de ellas era eliminar los treasuries y las reservas del SLR, del Supplemental Leverage Ratio. Y otra de las cosas que ya se estaban discutiendo, que eso sería muy beneficioso, francamente, y es una regla excesiva que se impuso después de la gran crisis financiera. Y lo otro que se está hablando es de, por lo menos, de que la Fed interviniera, hiciera un QE. Yo sé que lo sé. Había muchas discusiones ayer que la Fed iba a entrar a comprar bonos de largo plazo. ¿Qué ocurrió ayer? La subasta de 10 años. La subasta de 10 años hubo el récord de participación de indirectos. Indirectos son normalmente bancos centrales. Normalmente no, el 60-80% son bancos centrales. Muchos bancos centrales entraron a comprar la subasta de ayer. Es probable que la Fed haya estado metido allí. En teoría no pueden hacerlo directamente en subasta, pero lo pueden hacer a través de otra gente. No sé lo que va a ocurrir, pero claramente es lo que de verdad les ha preocupado a Trump, ha sido lo que está ocurriendo en el mercado de treasuries. Con todo este escenario, en el fondo, ese mercado está cotizando los fundamentales de la economía americana, en un momento en el que además la moneda fiat es quien es, el refugio era ese bono que ayer hacía temblar, ayer en las últimas horas, y no sé ahora mismo si realmente en el escenario contempláis una recesión o si ahora mismo una recesión preocupa, no preocupa, hasta qué punto preocupa. La diferencia entre ayer y hoy es que ya tenemos un poco más claras las cosas. Yo creo que la posibilidad de recesión pasó de un 60-70% a un 40-50% ahora mismo. ¿Por qué? Porque vas a seguir teniendo aranceles de, pues eso, al final en septiembre, y aparte de todo el daño que se ha hecho la preferencia por la liquidez, la pasada de tanto dinero fuera de los mercados de renta fija, no sabemos qué pass-through, que es cómo se va a pasar lo que es los aranceles directamente a precios. Hay muchas cosas que no sabemos. El otro día nos dieron unas indicaciones de lo que ellos creen. Yo me lo puedo creer o no, pero desde luego todavía vas a tener un shock al sistema considerable. ¿Va a haber una recesión? Puede que no, pero sí que va a haber una caída drástica de la actividad económica. Lo que pasó los últimos 3 días es que se puso en cuestión la arquitectura financiera y el papel del dólar como moneda de reserva. Tú no puedes tener, normalmente, en el 2008, el TIR del 10 años pasó del 4 y pico al 2% en literalmente semanas. ¿Vale? Esto no ha ocurrido esta vez. No solo eso, sino que el dólar no subió, sino que estaba, si no cayendo, sí estaba cayendo contra las principales monedas del mundo. El único refugio ha sido de verdad el yen y el oro en las últimas semanas. Ese tipo de cosas es lo que de verdad trae disrupciones muy grandes. Yo creo que es lo que de verdad ha preocupado. Pero no tengo tan claro que el plan no fuera este desde el principio. Otra cosa es que esto les haya forzado a hacer la pausa antes de lo que querían. Antes de terminar, Pedro, quería preguntarle porque, claro, en estos días parece que ni siquiera los informes oficiales ni los datos han tenido casi cabida en medio de lo que ha sido el espectáculo o el terror vivido en los mercados. Hoy toca dato de inflación en Estados Unidos. Powell sigue analizando cada escenario. Llega la guerra arancelaria. Hemos visto cómo ese juego de las nuevas reglas del comercio afectan también a las compañías de dentro, por supuesto a los consumidores. Vamos, todo el discurso que se desprende de un manual. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué esperáis?
A ver, ahora mismo yo francamente no especular. Yo creo que todavía va a ser relativamente, si no débil, por lo menos más o menos se va a mantener. La inflación que importa es cuando se empiecen a aplicar los aranceles, que es hoy. Vamos a ver qué ocurre de verdad. Y eso, la inflación que salga de abril, mayo y junio va a ser lo más importante. Acuérdate de que de todas formas esto va a ser un shock de aproximadamente, dependiendo del pass-through, entre 0,85 y un 1 y pico por ciento. O sea, vas a tener el PCE, que es lo que mira la Fed, el deflactor, puede llegar hasta el 4% o 3 y pico por ciento. Pero lo que le importa a la Fed es que luego, porque salta el nivel de precios en un mes, no importa tanto como que luego se mantenga la caída de los precios, ¿no? Porque lo que importa en la inflación es una tasa de cambio. No quiero especular con hoy, me importa mucho más ver lo que pasa en los próximos meses con la actividad económica. Y vamos a tener una subida de la actividad económica porque se ha acelerado importaciones, compras a la entrada de los aranceles. El otro día decía Target y decía Best Buy que las compras de teléfonos habían subido un 20 y tantos %, y es porque la gente quería adelantarse a los aranceles, ¿no? Entonces vamos a tener todavía la caída de la actividad económica, no la vamos a ver inmediatamente, que es el problema que tiene la Fed. La subida de la inflación va a ser anterior a la caída de la actividad económica. Entonces y ayer en las minutas del FOMC, del último FOMC, precisamente hablaban del riesgo de esta inflación. Entonces vamos a ver, lo que no quieres, yo creo que se va a producir la reforma del SLR este año y cuando se anuncie va a ser muy positivo para el mercado de treasuries. Y yo creo que la Fed, si le pasa lo de los últimos 3 días, va a intervenir directamente o va a anunciar un nuevo QE, va a hacer algún tipo de... probablemente no lo necesiten porque ya tienen un instrumento de gestión de curva. Ellos pueden gestionar la curva si quieren, desde hace 2 años. Pero todavía hay mucha incertidumbre, desgraciadamente. Pues Pedro Pérez Riu de Antas Management, ha sido un verdadero placer y un lujo como siempre. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio y feliz incertidumbre. Muchas gracias por tenerme. Buenos días.